¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a hablar sobre los sistemas físicos que se pueden encontrar en el mundo real. Y estos sistemas físicos, una forma de analizarlos es estudiándolos como sistemas dinámicos. Bueno, más que estudiándolos como sistemas dinámicos, más bien tienen la característica de ser sistemas dinámicos. Para fortalecer lo que vamos a ver en este video, les recomiendo consultar esta referencia bibliográfica. Mencionamos en otros videos que teníamos sistemas físicos. Que los sistemas físicos en general son un grupo de elementos que interactúan de alguna forma en particular. Les adelantaba que entre algunos de los sistemas físicos que existen es, por ejemplo, el sistema eléctrico, los sistemas mecánicos, los sistemas térmicos. Cada uno de ellos está formado de elementos y dependiendo como esos estén diseñados, es como van a reaccionar ante una señal de entrada. Y al igual, una forma de representar gráficamente los sistemas, mencionábamos que nos auxiliábamos de un gráfico de lo que era un cuadro y con unas flechas donde, dependiendo del sentido de las flechas, indicaban que era la entrada y que era la salida. Sin embargo, a manera de análisis, los sistemas dinámicos pueden ser descritos por modelos matemáticos. Los modelos matemáticos que se plantean o que describen las relaciones salida-entrada de un sistema en particular suelen ser modelos matemáticos del tipo de ecuaciones diferenciales, ya que ese tipo de modelos matemáticos describe con gran precisión el comportamiento de estos sistemas. ¿Por qué ecuaciones diferenciales? Bueno, porque son simplemente los que mejor describen a dichos sistemas. Si un sistema dinámico fuera descrito por una ecuación tipo algebraica y si con eso cumple, bueno, pues en su momento eso tendría que ser un modelo matemático válido. Pero con gran seguridad y con total, sin temor a equivocarme, en general los sistemas dinámicos derivan en modelos matemáticos. Bueno, la forma de describir el comportamiento de un sistema físico, que en su momento tiene la característica de un sistema dinámico, se suelen obtener, la descripción de su comportamiento se suelen obtener de modelos matemáticos donde nos vamos a encontrar con ecuaciones diferenciales. Para poder estar en condiciones de poder obtener un modelo matemático, tenemos que tener a la mano, o más bien debemos de dominar más bien las leyes físicas pues que rigen el comportamiento del sistema en cuestión, ¿no? Es decir, si es un sistema eléctrico, las leyes que rigen el comportamiento de dicho sistema en general es conocido que son las leyes de Kirchhoff. Con estas dos leyes en general se puede describir cualquier sistema eléctrico, ¿no? Pensando que estamos haciendo mención de un sistema eléctrico. Por ejemplo, si tuviéramos la necesidad de obtener un modelo matemático de un sistema físico del tipo mecánico, las leyes físicas que gobiernan a los sistemas mecánicos, pues son, por ejemplo, las leyes de Newton, ¿no? Las tres leyes de Newton. A partir de ahí se hace el análisis correspondiente y se obtiene el respectivo modelo matemático, al igual que con los sistemas térmicos, ¿no? Las leyes de termodinámica. Entonces, para obtener un modelo matemático de un sistema de interés, una primer base o un primer requerimiento es pues que tenemos que conocer las leyes físicas fundamentales que rigen el comportamiento del sistema. Ya cuando hablamos de un modelo matemático es porque de dicho sistema nosotros tenemos ya bien claro qué es la entrada y cuál es la salida de interés. Por lo tanto, en el modelo matemático que se obtenga tiene que
tiene que incluir esto que comento. O sea, el modelo matemático es una ecuación donde en ella se describe, debe estar claro, bueno, obviamente claro, pero en ese modelo matemático se debe de encontrar la salida, la entrada, y ahí se debe de observar la interacción de los elementos que conforman al sistema. ¿Sí? Y repito, normalmente este tipo de modelos matemáticos o los modelos matemáticos que vamos a revisar suelen derivar en ecuaciones diferenciales, que en su momento vamos a ver ejemplos, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de los circuitos eléctricos, ¿cuáles son los elementos? O sea, si obtenemos un modelo matemático de un circuito eléctrico y del tipo, un tipo considerado sencillo como un circuito RC en serie, significa que cuando yo obtenga el modelo matemático, obviamente aquí me estoy adelantando, pero si yo quiero saber el voltaje en el capacitor cuando se le somete a un voltaje entrada tipo escalón, obviamente me estoy adelantando a que el modelo matemático que describe esa relación salida-entrada es una ecuación diferencial donde viene indicado la entrada, donde viene indicado la salida, y dicho modelo matemático tiene que tener los valores de los elementos que lo forman. En este caso, ¿cuáles son los elementos que lo forman? Pues es la resistencia y el capacitor, ¿no? Pensando en que sea un sistema eléctrico resistencia capacitor en serie, ¿no? Es decir, el valor de la resistencia y el valor del capacitor tienen que ir incluido en el modelo matemático, y para poder llegar a ese modelo matemático es porque conocemos las leyes que rigen dicho comportamiento de ese sistema. Entonces, creo que eso es una clave para poder en su momento tener una estrategia o plantear una estrategia al querer obtener un modelo matemático de un sistema físico, pensando que es un sistema dinámico, ¿no? Es tener claro cuál es mi entrada de interés, cuál es mi salida de interés, ¿no? Y obviamente conocer las leyes físicas que rigen a dicho sistema, y de esa manera vamos a obtener el respectivo modelo matemático. Como bien mencionaba, entonces, entre algunos de los sistemas físicos más comunes que nos vamos a encontrar en ingeniería, pues son los sistemas eléctricos, ¿no? Por ejemplo, aquí se hace mención que a los elementos también se le llama, a los elementos que conforman un sistema eléctrico, o sea, los elementos que interactúan entre sí, también lo van a encontrar con el nombre de bloques funcionales. En este caso, bloques funcionales eléctricos. ¿Están de acuerdo que dependiendo en cómo interactúen estos tres y se le aplica una entrada y se elija una salida de interés? Bueno, pues dependiendo cómo se haya hecho el arreglo, pues va a ser un tipo de respuesta que va a tener, un tipo de comportamiento en particular que va a tener, ¿no? Si hablamos de que conocemos las leyes físicas que gobiernan a esos sistemas eléctricos, por ahí ya tenemos una referencia de cómo calcular al menos algunas características eléctricas de dichos sistemas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos indican para cada bloque funcional la ecuación que describe los voltajes y corrientes, y la ecuación que describe la energía y la potencia en estos tres elementos o bloques funcionales de los sistemas eléctricos, ¿no? Y como bien mencionaba, para construir un modelo para un sistema eléctrico se basa en conocer las leyes físicas que lo gobiernan. En este caso, las leyes de Kirchhoff se consideran en general como leyes generales que describen a este tipo de sistemas, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Aunque hago la precisión, este ejemplo se va a presentar a detalle cómo se llegó a este resultado en un siguiente video. Aquí lo que voy a explicar es lo siguiente. Miren, aquí tenemos un sistema físico. ¿De qué tipo? Eléctrico. Este es un sistema dinámico. Tenemos elementos que conforman este sistema. ¿Cuáles son esos elementos o bloques funcionales? Una resistencia y un capacitor.
¿Cómo interactúan? Bueno, pues se ve que están conectados en serie. Entonces a este sistema se le agrega un voltaje, que sería la entrada, y como salida nos interesa que el voltaje en el capacitor. Igual, nos pudo haber interesado el voltaje en la resistencia. Bueno, pero en este caso lo que nos interesa es el voltaje en el capacitor. Aquí viene la aplicación de las leyes físicas que gobiernan a estos sistemas, de tal manera que esto que está aquí, jóvenes, que estoy aquí señalando en este recuadro en color rojo, observen, este es el modelo matemático que describe cómo varía el voltaje en el capacitor cuando se le aplica este voltaje. Ese es el modelo matemático. Observen el modelo matemático. El modelo matemático es una ecuación diferencial. ¿De qué orden? De primer orden. Observen lo que tenemos en el modelo matemático. En el modelo matemático se encuentra V. ¿Qué es V, jóvenes? V es el voltaje aplicado. Es decir, este modelo matemático incluye la entrada. ¿Qué más incluye? V subíndice C. Es decir, la salida de interés. De hecho, aquí tenemos otro término de la salida. Aquí está la salida del capacitor. Pero aquí tenemos la razón de cambio del voltaje en el capacitor. O sea, sigue siendo salida. Entonces cumple también el requisito del modelo matemático. Está indicada, en el modelo matemático está indicada la entrada y la salida. ¿Y qué más tenemos, jóvenes? Miren, tenemos el producto de RC. RC, ¿qué son? Son los elementos o los bloques funcionales que conforman al sistema. Entonces cumple todas las condiciones, jóvenes, para hacer un modelo matemático. Entonces, ojo, este es solamente el modelo matemático, no está resuelto, solamente está planteado el modelo matemático. En su momento se debería de encontrar cuánto vale el voltaje en el capacitor cuando este V tenga una forma de voltaje en particular, ¿no? Aquí solamente es el modelo matemático en general, faltaría resolverlo, ¿no? Repito, este ejemplo 1 se explicará a detalle cómo se hizo todo este procedimiento hasta llegar a este modelo matemático. Aquí tenemos otro ejemplo, sigue siendo un sistema eléctrico, nada más que ahora los elementos que interactúan son 3, o tenemos los 3 bloques funcionales. Obviamente nosotros si tenemos estos 3 elementos funcionales es porque sabemos su valor de resistencia, de bobina, o sea de inductancia o de capacitancia, ¿no? De este sistema físico tipo eléctrico nos interesa saber cómo varía el voltaje en el capacitor cuando se le aplica este voltaje V. Igual, jóvenes, este ejemplo 2 se encuentra explicado en otro video, ¿no? Aquí lo que voy a señalar en el recuadro eso, jóvenes, indica que esto es el modelo matemático que describe cómo varía el voltaje en el capacitor cuando se le aplica un voltaje V a este circuito eléctrico, a este sistema eléctrico, ¿no? Igual observamos, jóvenes, veamos las características. Bueno, es una ecuación diferencial, ¿no? ¿De qué orden? Segundo orden. ¿Qué tenemos en el modelo matemático? Pues miren, tenemos V, que es la entrada. ¿Qué más tenemos en el modelo matemático? Tenemos términos de V subíndice C, el voltaje en el capacitor. ¿Qué es esto? El voltaje en el capacitor es mi salida de interés. Entonces tenemos mi salida de interés está en todo el término, ¿no? O sea, aquí está, si bien aquí es el voltaje en el capacitor, aquí tenemos la primera derivada del voltaje en el capacitor, es una razón de cambio. Y aquí tenemos la segunda derivada del voltaje en el capacitor. Es como si tuviéramos la aceleración, ¿no? La aceleración del cambio en el voltaje, la aceleración del voltaje en el capacitor. Sería una forma de poderlo explicar, ¿no? Lo que en su momento podemos obtener al derivar 2 veces el voltaje en el capacitor. ¿Y qué más tenemos en el modelo matemático, jóvenes? Pues los valores de los elementos o bloques funcionales que forman al sistema. ¿Cuáles son esos elementos o bloques funcionales? Pues son los valores de resistencia, capacitor y bobina, ¿no? Los cuales
aquí los tenemos. Entonces esto sería otro ejemplo de un modelo matemático en los sistemas eléctricos. Aquí tenemos uno más, donde también en otro ejemplo se va a explicar a detalle cómo se llega a este modelo matemático que describe en este caso cómo varía el voltaje en la bobina cuando se le aplica este voltaje V. En este caso tenemos es un modelo matemático del tipo, una ecuación tipo íntegro diferencial, pero sigue cumpliendo, ¿no?, las formas. ¿A qué me refiero? Incluye la entrada, incluye la salida y contiene valores de los elementos o bloques funcionales que conforman al sistema eléctrico en cuestión. Repito, todo este procedimiento igual se encuentra en otro video. Este ejercicio igual. En este caso tenemos un circuito con 3 elementos, nada más que estos dos en paralelo. Aquí de ese sistema físico, de ese sistema eléctrico, me interesa saber cuál es, como salida me interesa el voltaje en el capacitor, y como entrada igual ese voltaje aplicado. Después de hacer todo este procedimiento, se obtiene esta ecuación que se refiere al modelo matemático. Este modelo matemático nos describe cómo varía el voltaje en el capacitor cuando se le aplica este voltaje V. Es una ecuación íntegro diferencial, tenemos una integral, una derivada. Igual en el modelo matemático se encuentra la entrada, se encuentra la salida y se encuentran los elementos, los valores de los elementos que conforman a este sistema eléctrico. Entonces, a lo mejor por nuestro perfil de la carrera, estamos más orientados a dominar a lo mejor este tipo de sistemas físicos, ¿no?, los eléctricos. Entonces, bueno. Sin embargo, pues existen otros sistemas físicos, ¿no?, entre ellos los mecánicos, hidráulicos y neumáticos. En el caso de los mecánicos, jóvenes, así como la resistencia, así como los eléctricos, los elementos, bloques funcionales eran el resorte, la resistencia, el capacitor y la bobina. En los sistemas mecánicos, los elementos o los bloques funcionales son el resorte, el amortiguador y la masa. Al igual, las leyes físicas que describen a estos sistemas, pues nos derivan en todas estas ecuaciones que describen algunas de las características que podemos tener en los sistemas mecánicos. En este caso, podemos en su momento cuantificar cuánto vale la fuerza o la torsión que se aplique en alguno de estos elementos, así como la energía almacenada o potencia disipada. Entonces, bueno, en este caso, las leyes físicas que gobiernan a los sistemas mecánicos son las leyes de Newton. Entonces, en su momento, para poder obtener un modelo matemático para uno de estos sistemas, pues habría que tener presente dichas leyes físicas que gobiernan su comportamiento. También tenemos los hidráulicos, y también tiene sus propios bloques funcionales, ¿no? En este caso tenemos la resistencia, la capacitancia y la inertancia como bloques funcionales, ¿no? Es decir, la resistencia es la oposición al flujo, ¿no? Aquí se indica, ¿no?, cómo viene la presión, cómo viene el flujo de algún líquido, cuando viene en una tubería con un diámetro inicial, y después cómo el diámetro se reduce. Obviamente eso impacta, ¿no? Y se le conoce como resistencia hidráulica, ¿no? También tiene la propiedad de capacitancia, ¿no? Capacidad de almacenar, en este caso, el líquido. Si hablamos, es un sistema hidráulico. Y también tiene otro bloque funcional o elemento del sistema, es la inertancia, ¿no? La capacidad de mover una masa de líquido o de desplazarla, ¿no?, de un punto a otro, una longitud L.
Entonces, jóvenes, también para los sistemas hidráulicos habría que conocer a precisión, habría que conocer las leyes físicas que gobiernan el comportamiento de estos sistemas. ¿Para qué? Para poder obtener en su momento modelos matemáticos que describan algún sistema hidráulico en particular. Al igual, los sistemas hidráulicos y neumáticos tienen, a partir de sus leyes físicas que los gobiernan, pues se pueden cuantificar características que se necesiten, ¿no? Como lo son igual la energía almacenada, la potencia disipada, ¿sí? O el flujo o la presión que se generen dentro del sistema hidráulico en cuestión, ¿no? En su momento, teniendo dominio de las leyes físicas que gobiernan estos sistemas, se pueden cuantificar por medio de estas ecuaciones dichas características, ¿no? Dichas características de estas métricas que comento, ¿no? Y bueno, entre algunos ejemplos de modelos matemáticos de estos sistemas que comenté hace un momento, por ejemplo, miren, aquí tenemos un sistema hidráulico. Miren, en este sistema hidráulico es un recipiente que a partir de una entrada de flujo de agua se llena este recipiente, y obviamente aquí tiene una tubería de salida, ¿no? La altura que lleva el agua se denomina H, ¿no? Es la altura como varía el líquido dentro del recipiente. Al flujo de entrada es Q1 y a este flujo pues es Q2. Obviamente esto de ser un recipiente tiene un área de la sección transversal, un área A. Y bueno, aquí no estoy, aquí solamente estoy o voy a indicar un ejemplo de un modelo matemático que se obtiene a partir de ese sistema físico. Y este es el sistema, miren. Lo voy a encerrar aquí en color rojo. Bien. Ese modelo matemático, jóvenes, lo que hace es que describe cómo varía H, es decir, cómo varía la altura en ese sistema hidráulico cuando se le aplica un flujo Q1. Es decir, repito, este modelo matemático describe cómo varía la altura del líquido en el recipiente cuando se le aplica este flujo de entrada llamado Q1. Y al igual, observen el modelo matemático. Tiene una A. ¿Qué es A? Corresponde a, bueno, lo que es A, Phi, G y R son valores de los elementos o bloques funcionales que conforman al sistema en cuestión. En este caso, este sistema hidráulico, también llamado fluídico, ¿no? Es decir, el A ya la tienen. ¿Cuánto vale? Pues el área de la sección transversal, ¿no? ¿Cuánto vale, en este caso, cuánto vale Phi? Es la densidad del líquido que hay aquí. ¿Cuánto vale G? Es la gravedad y la resistencia hidráulica que exista, ¿no? Entonces, por lo tanto, en su momento esto es un modelo matemático que describe cómo varía en ese sistema la altura con respecto a este flujo de entrada. Acá tenemos otro ejemplo. Ahora es un sistema térmico. Tenemos en ese sistema térmico, nosotros queremos saber cómo varía el registro en la temperatura en este termómetro de mercurio cuando a este líquido que está en este recipiente se le aplica un cambio o se le agrega calor, ¿no? En este caso aquí está el modelo matemático que describe esto, ¿sí? Ese modelo matemático igual incluye las características, incluye los valores de los elementos que conforman ese sistema. Igual, aquí nos dice T subíndice L es la temperatura de entrada, la temperatura en el termómetro, registrada en el termómetro, ¿sí? Y R y C son valores de los elementos que conforman a este sistema. Entonces, en su momento, jóvenes, para llegar igual a este modelo matemático, en su momento, pues habría que conocer que las leyes físicas que gobiernan a los sistemas térmicos, ¿no?
Tenemos otro más. Bueno, aquí es otro tipo de sistema eléctrico. Un sistema eléctrico es lo mismo. En este caso, miren, a diferencia de los que habíamos visto antes, en ese circuito eléctrico nos interesa como entrada un voltaje, pero lo que nos interesa como salida es la corriente que fluye en el circuito. En este caso, bueno, aquí estoy agregando una gráfica de comportamiento que en su momento la vamos a estudiar más adelante. Entonces, para lograr lo anterior que comentaba, ese es un modelo matemático. Este modelo matemático, jóvenes, describe cómo se comporta la corriente en este circuito cuando se le aplica un voltaje de entrada, V. Aquí está la entrada, V. Tiene términos de I, que es la salida, y tiene los valores de los elementos que conforman el sistema, o sea, es decir, la resistencia y la bobina y el capacitor, ¿no? Aquí tenemos un sistema mecánico. Bueno, aquí solamente estamos indicando un tipo de comportamiento en un sistema mecánico cuando se le aplica un peso, es decir, este es un resorte, se le añade peso. Entonces, un comportamiento esperado en este caso es que va a haber una oscilación, ¿no? Bueno, en este caso como tal no es un modelo matemático, ¿no? Es un concepto de descripción de funcionamiento de alguna situación en un modelo, en un sistema físico tipo mecánico. Aquí tenemos un modelo matemático de un sistema mecánico. Tenemos esta masa, resorte, amortiguador, sujetos a algún punto de referencia, por ejemplo puede ser, no sé, una pared a lo mejor, o el mismo suelo. Se le aplica una fuerza a la masa y lo que queremos saber es cómo se desplaza la masa. Es decir, ¿qué pasa en la masa? ¿Cómo se desplaza? Bueno, pues aquí está, ¿no? Este modelo matemático, jóvenes, describe cómo se mueve, en este caso es X. ¿Qué es X? Es el desplazamiento de la masa. Cuando yo le aplico una fuerza a la masa, esto se mueve. A este movimiento es X. Este modelo matemático describe cómo se desplaza la masa o el desplazamiento en X cuando se le aplica una fuerza F. Igual resulta en este caso una ecuación diferencial de segundo orden, pero tiene incluido las tres características que he estado mencionando a lo largo del video. ¿Cuáles son las tres características? Entrada, salida y los valores de los elementos que conforman al sistema, ¿no? Masa, resorte y amortiguador, ¿no? Igual, para llegar a esto hay que conocer las leyes físicas que gobiernan a los sistemas mecánicos, que en este caso es la ley de Newton. Aquí tenemos un ejemplo más, un sistema hidráulico. Tenemos un tubo en U. Este tubo en U, si lo llenamos de agua, bueno, de un líquido. Si le aplicamos presión en un punto, ¿qué es lo que va a pasar con el agua? Va a haber un vaivén, ¿no? Va a subir, va a bajar, ¿no? Es decir, va a haber un cambio de alturas. Pues resulta que esos sistemas hidráulicos, y hay aplicaciones hay aplicaciones o sistemas físicos reales donde se encuentra en esa situación, por eso es que se estudian. Pues resulta que para yo saber cómo varía la altura del líquido cuando se le aplica una presión en este tubo en U, pues se describe por medio de este modelo matemático. E igual, jóvenes, tiene las tres características que he estado mencionando. ¿Cuál es la característica? Es la entrada. ¿Cuál es la entrada? La presión aplicada. Por lo tanto, aquí está la entrada. ¿Qué otra característica hay? La altura con la cual varía el líquido dentro del tubo en U. Aquí está, miren, la altura. H y H. ¿Y qué más debe tener el modelo matemático? Los valores de los elementos o bloques funcionales que conforman al sistema. En este caso, miren, pues tenemos phi. ¿Qué es phi? La densidad del líquido que está dentro del tubo. ¿Qué es L? Pues esta longitud, ¿no? Que indica aquí. Por fuera, L. La resistencia hidráulica. El área transversal. ¿El área de qué sería? Pues el área de, bueno, aquí no viene indicada, ¿no? El área del tubo y
bueno, 2 es una constante. Ojo, H no, H es la salida, aquí está indicada H. O sea, es decir que, de hecho aquí sería más bien indicado como 2, primero son las constantes, ¿no? Sería 2, la densidad, GH. ¿Sí? O sea, es decir, primero las constantes y después la variable, ¿no? Entonces tiene las 3 características: entrada, salida y los valores de los elementos que conforman al sistema. Entonces, jóvenes, para poder obtener un modelo matemático de un sistema físico de interés, un primer paso es conocer las leyes físicas que gobiernan a dicho sistema, establecer cuál es mi entrada y cuál es mi salida de interés, y a partir de ahí podemos pensar en obtener el respectivo modelo matemático. Entonces, en este curso, a lo mejor por el contexto de la carrera en la que estamos, vamos a hacer más hincapié en obtener modelos matemáticos, sobre todo del tipo eléctrico y mecánico. Pero como bien les comento aquí, toda esta teoría se extiende a otros tipos de sistemas físicos, ¿no? Como ya lo he mencionado, como térmicos, hidráulicos, neumáticos, en fin, ¿no? Bueno, igual repito, este material con el que me he estado apoyando para hacer este video, igual se les compartirá en la plataforma Moodle, es decir, este documento, ¿no? En archivo PDF. Y bueno, los siguientes videos se verá a detalle cómo se obtuvieron los modelos matemáticos, en el entendido que el alumno ya lleva como requisito que sabe de análisis de circuitos eléctricos, ¿no? Ok, jóvenes, sería todo por este video. Saludos.